La paz, la misericordia de Dios y sus bendiciones sean con todos ustedes. Bienvenidos a Justicia Divina, el programa en español del Imam al-Mahdi, Mohammed, hijo del Hassan al-Askari, y de sus sucesores, el Imam Ahmed al-Hassan al-Yamani y Abdullah Hashem Abba Sadek, déles la paz. En este programa, como todos los días, venimos a darles la noticia más importante de toda la historia de la humanidad. Ha aparecido el Salvador de la humanidad y nosotros estamos aquí como sus discípulos y sus mensajeros para hablar con ustedes y traerles la buena noticia, para demostrarles que esto es la verdad que viene de Dios y para compartir el conocimiento de nuestro imam para que sean beneficiados del mismo modo que él nos beneficia a nosotros. Me acompaña la hermana Verónica Hashem. Hola, ¿qué tal, Kevin? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Espero que disfruten el episodio de hoy. Mi nombre es Kevin Omar Hashem y esto es Justicia Divina. Bueno, como venimos haciendo estos días, estamos respondiendo en español las preguntas que Padre está respondiendo en inglés. Siempre hacemos una pequeña introducción, les decimos a las personas que gente de todas partes del mundo, con todo tipo de creencias, con todo tipo de edades, con todo tipo de religiones, lo están buscando a él para encontrar preguntas a cosas que realmente no tenían respuesta aparentemente, sí. ¿No? Y esto es una de las cosas que tacleamos siempre en este show. Nosotros no creemos que Dios nos trae al mundo para que transitemos toda nuestra vida lleno de preguntas sin respuestas. Claro. Sabemos que siempre hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra y que esa es la forma de encontrar la pregunta, sobre todo en un mundo en donde tiene tanta desinformación y donde no importa a cuál religión pertenezcan, saben que siempre hubieron usurpadores de la religión, siempre hubieron mentirosos, siempre hubieron personas que se hicieron pasar por religiosos y realmente no lo son. Entonces, ¿cómo podemos saber, cómo podemos discernir cuál voz escuchar? Podemos saber qué es verdad, qué es mentira. Somos incluso nosotros mismos una brújula fiable para eso. Es la circunstancia en la que nacemos, la circunstancia exacta y correcta, y nacimos justo en la religión correcta, en la sociedad correcta, en el momento correcto, y esa es la verdad, porque si eso fuera, Kevin, tendríamos 8 billones de realidades distintas, y eso lo haría muy complicado porque la verdad no puede tener tanta diversidad, debería de ser una sola. Entonces, sin más introducción y recomendándole a todas las personas que miren estos videos y entienden inglés, por favor vayan al inglés. Si no, pueden ir para atrás a los shows que estuvimos haciendo. ¿Podríamos empezar con la primera pregunta? Muy bien, pasamos a la primera pregunta, por favor. ¿Son infalibles Ahmed al-Hassan, Abdullah o todos los Mahdis? ¿Y es infalibilidad absoluta o solo a través del mensaje? Muy bien. Entonces, Abba Sadek, déles la paz, contesta a esta pregunta. Creo que, me gustaría mencionar antes que la persona que hizo esta pregunta era católico, ¿vale? Es una persona de la religión católica y entonces ellos contienen, la creencia católica tiene esta creencia de la infalibilidad papal. Básicamente la creencia de la infalibilidad papal no es que el Papa nunca se equivoque en su vida, no es que no cometa errores, no es que no pueda cometer errores, sino que cuando el Papa se pone en la cátedra de Pedro y da un mensaje desde la cátedra de Pedro, es infalible. No puede cometer errores en el mensaje que está dando. Y creo que es un buen punto de partida mencionar esto para explicar el concepto de la infalibilidad. Sin duda. Abba Sadek, déles la paz, desde hace muchos años nos dijo, y en la Meta del Sabio está reiterada esta idea, que es muy importante entender realmente lo que significa en realidad el concepto de la infalibilidad. Porque mucha gente cuando escucha la palabra infalible, obviamente lo primero que piensa es infalible, significa que no falla, significa que no puede cometer errores. Y ciertamente, por ejemplo, entre los musulmanes shias, existe esta creencia de que los profetas y los mensajeros y el profeta Mohammed y los imames de los Beit de Dios es la paz, todos ellos son infalibles y nunca cometieron ningún error. Y por lo tanto, por ejemplo, una de las cosas que ellos hacen es que rechazan la Biblia por completo porque la Biblia menciona que los profetas y mensajeros cometieron errores. Exactamente, y entonces ellos piensan, no, estos son calumnias, esta es una prueba clara de lo que dice el Corán, que manipularon el mensaje y por lo tanto nosotros no aceptamos nada de esto, porque tienen esta idea de que la infalibilidad consiste en que el enviado de Dios no se equivoca, nunca.
¿no? Yo creo que quizás debería de ponerse infalibilidad religiosa, ¿no? O sea, algo que tiene que ver con lo religioso y con Dios, sino una infalibilidad en general humana. Exactamente. Y entonces Abba Sadek de La Paz comienza explicando cuál es la diferencia y cuál es el verdadero significado de la palabra infalibilidad en el término religioso, como bien lo dices, ¿no es cierto? Infalibilidad no significa que una persona no pueda cometer ningún error en absoluto en ningún momento de su vida. Por ejemplo, no significa que un enviado de Dios no pueda, mientras está hablando, cometer un error y tener que volver a replantear la frase que estaba empezando a decir, o que no pueda tropezarse, o que no, es decir, cuando va caminando, o que no pueda, no sé, de repente cometer ciertos errores en su vida privada. La infalibilidad lo que significa es que una persona, un enviado de Dios, no puede cometer, es inmune a cometer ciertos errores, es inmune a cometer el tipo de errores que harían que otra persona se desvíe del camino de Dios y vaya de la guía al extravío, del camino del paraíso al camino del infierno. Ese es el significado de la palabra infalibilidad, que un enviado de Dios nunca te va a guiar hacia algo que te lleve hacia el infierno, básicamente, y por lo tanto, cuando uno sigue a un enviado de Dios, básicamente uno puede estar tranquilo de que si lo obedeces, ese es el camino que lleva hacia el paraíso y que lleva hacia Dios. Ahora, hay dos tipos de infalibilidad: la infalibilidad inherente y la infalibilidad adquirida. Infalibilidad inherente, solamente ha habido 14 personas en la historia de la humanidad que han tenido infalibilidad inherente, y estos son la gente del manto, que son el profeta Mohammed, Lady Fátima, la señora Fátima, el imam Ali, el imam al-Hassan y el imam al-Hussein, la paz con ellos, estos 5 personajes históricos, y además 9 de los descendientes del imam al-Hussein, la paz con él, que son reencarnaciones de los 5 de estas 5 personas, ¿no es cierto? Entonces, estas 5 personas estas 14 personas que las mencionamos por nombre en el capítulo pasado, estas 14 personas, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, fueron totalmente infalibles, totalmente perfectos en sus acciones, y la historia no recoge de ellos errores exactamente que hayan cometido. Entonces, eso por un lado, la infalibilidad inherente. Y luego existe la infalibilidad adquirida, que es el tipo de infalibilidad que tenían los profetas y los mensajeros, y es el tipo de infalibilidad que tienen los Mahdis también, que significa que una persona, a través de su dedicación y a través de su esfuerzo y a través de su lucha constante en el camino de Dios, esta persona puede llegar a un momento en el que Dios envía el Espíritu Santo sobre esta persona y empieza a inspirar a esta persona con el Espíritu Santo y a fortalecer los pasos del mensajero con el Espíritu Santo, y a partir del momento en el que esta persona recibe el Espíritu Santo, es que se convierte en una persona infalible y está protegida de cometer errores que desvíen a otras personas. Este es el tipo de infalibilidad que tuvieron los profetas y los mensajeros, y es el mismo tipo de infalibilidad que tienen los Mahdis. Y cuando hablamos de la infalibilidad y cuando hablamos de los errores de los profetas y los mensajeros, en la Meta del Sabio, Abba Sadek nos recuerda que hay un capítulo que se llama las palabras incompletas, ¿vale? Y en el capítulo de las palabras incompletas básicamente se recogen las evidencias, tanto dentro de la Biblia como dentro del Corán, que hablan de los errores que cometieron los profetas y los mensajeros en su camino, ¿no? Y que demuestran que esta idea de que hayan sido completamente inerrantes, ¿no? Que nunca hayan cometido ningún error en su vida, no es correcta. Dice la Biblia, no basta con descartar la Biblia y no tomar de ella, porque el Corán también recoge, por ejemplo, que la historia de la humanidad comienza con un error, ¿no es cierto? El error de Adán de acercarse al árbol prohibido, que está en el Corán, está recogido este error en el Corán. Entonces es muy importante, y Abba Sadek nos ha dicho desde siempre, desde hace muchos años, que es muy importante entender realmente qué significa el concepto de la infalibilidad, porque
habiendo entendido el concepto de la infalibilidad, uno puede, se aclaran muchísimas dudas, ¿no? Y se aclara también la razón por la cual, por ejemplo, hay testimonios de que los profetas y los mensajeros cometieron errores, pero aún así son personas que si tú los sigues te van a guiar. Y mencionabas que en el video el ejemplo de Jonás, por ejemplo. Ya mencionamos el ejemplo de Adán, mencionamos ahora el ejemplo de Jonás. Uh-huh. El ejemplo de Jonás es el ejemplo de alguien, de un enviado de Dios, que es mandado a predicar a su pueblo y decide no predicar, o sea, decide escapar a su misión. En ese momento Jonás estaba solo. Jonás no tenía a nadie quien estuviera guiando y a quien que lo hubiera seguido en su abandono de su misión, ¿no? Solamente se estaba desviando a sí mismo, solamente estaba cometiendo un error entre él y Dios, pero más tarde regresa a su misión y va y la cumple y guía a la gente hacia el camino correcto, ¿no? Sí, perfecto. Claro, para mí una forma de entenderlo también es que cuando un individuo se perfecciona al punto de que sus deseos personales se eliminan completamente, lo que él tenía como individuo entendido que significaba tener una vida y para qué era y todo lo demás queda hecho todo de lado, y lo único que quiere esa persona es ser el sirviente de Dios, el esclavo de Dios, sometido a Dios. Y Dios, al reconocer esa naturaleza en esa persona, al reconocer que esa persona está vacía de ego, está vacía de voluntad personal, pues entonces es cuando elige a esa persona para que él pueda ser el transmisor más puro de su voluntad y que pueda guiar a la población, y donde no va a haber ninguna interferencia, ninguna competencia con ese mensaje. Así que eso vendría a ser el inherente, la infalibilidad adquirida, y el inherente es exactamente esa misma naturaleza de Dios, pero desde el nacimiento. Así que sabemos que el Caim de la familia de Mohammed, su infalibilidad fue algo que él se ganó en su vida, lo cual justifica también una vez más para las personas que dicen, anteriormente él estaba haciendo estos videos denunciando a las sectas y gente que estaba hablando en el nombre de Dios que en realidad no eran elegidos por Dios. Pues quizás eso, en vez de ser un defecto, fue una de las razones por las cuales se transformó en uno de los candidatos para terminar siendo los que pueden realmente representar y transmitir la voluntad de Dios de la manera más infalible o infalible en sí. Igual me resulta interesante el paralelismo entre el cristianismo y el imam, ¿no? Y el Caín, porque realmente es muy similar en muchos sentidos, ¿no? Del cristianismo. Él siempre lo dice, pero cuanto más sé del cristianismo, más me doy cuenta de que realmente hay muchas similitudes. Hay muchos conceptos correctos en el cristianismo. Sí. Pero lo que me asombra es que, como considerando que esa persona es religiosamente infalible, no lo hagan definitivamente la persona que tiene que elegir el sucesor. Y sin embargo hacen que otra gente vote que no es infalible. Sí. Y al punto que pueden admitir que pueden haber errores y votar a alguien que era malo. Sí. Entonces ahí hay un gran error. Claro. Una gran falla. Claro, sí. Es una gran falla en la lógica de cómo opera la infalibilidad. Sí, de darle crédito y de usarla al máximo, ¿no? Pero aparte ese uso debería ser de parte propio del que es infalible, debería de surgir, ¿no? Sí, sin duda. Quiere decir que hay otros poderes en control de quién es el sucesor. Claro, y que hay otros intereses, ¿no? Y que la persona que supuestamente es infalible y más poderosa no tiene tantos poderes como aquellos que tienen el poder de elegir, ¿no? No lo permiten elegir. Claro. O no es tan infalible, porque, bueno. Sí. Muy bien, pasemos a la segunda pregunta, por favor. Ok. La página de Wikipedia de la religión Ahmadí de la Paz y la Luz dice: Hashem ofrece interpretaciones religiosas poco convencionales, sugiriendo que el pecado original de Adán involucró una encarnación pasada de Fátima, que Jesús sobrevivió a la crucifixión al intercambiar su alma con Simón de Cirene, y que Mani fue el hijo de Jesús con María Magdalena. And the next one, please. Gracias. También has dicho que San Pablo, un importante santo de la religión católica, es falso y desvió a los católicos, y que la mayoría de los papas de la Iglesia Católica son falsos. Para la mayoría de católicos, pensamientos como estos serían considerados blasfemos. ¿En qué fuentes basas estas creencias? Sí, ok. Bueno, Abasadik de La Paz dice,
empieza diciendo que en realidad toma esto de todos los profetas y mensajeros anteriores, ¿no? Que este es uno de los lugares de donde toma, y que siempre nos tenemos que referir a esas personas que han sido elegidas por Dios, ¿no? Sí, efectivamente. Estas interpretaciones que están que la meta del sabio básicamente expone, y ustedes mismos pueden verlos en el libro, ¿no? En realidad vienen de fuentes históricas que existen y que forman parte de la tradición, digamos, cristiana o la tradición musulmana, y que en realidad fueron rechazados por estos otros, digamos, autoridades políticas. Abbas-Sadegh de Les La Paz menciona que cuando vemos la historia del Islam, por ejemplo, encontramos que las fuentes que se consideran hoy en día más auténticas dentro del Islam son fuentes que fueron supervisadas y autorizadas por gobernantes tiránicos para promover sus propios gobiernos y sus propios regímenes, ¿no es cierto? Y lo mismo podemos ver en la historia del cristianismo, como la versión de la Biblia que tenemos y la versión de las cosas que tenemos hoy en día y que la mayoría de los cristianos y católicos aceptan, básicamente proviene también de un gobernante, un gobierno tiránico que quería, que básicamente influyó en la decisión de qué es lo que queda adentro y qué es lo que queda afuera del canon. Sí, eso lo discutimos muchísimo ayer y también prometimos que vamos a hacer un show al respecto, pero uno de los ejemplos es, por ejemplo, también Pablo, ¿no? O sea, está hablando acerca de las fuentes y qué sucedió con los textos y cuánto tiempo después se escribieron, tanto en el Islam como en el cristianismo. Sí. Pablo lo pone como un ejemplo de una persona que en realidad no es fiable, de alguien que en realidad corrompió la religión y está desviando a las personas hacia algo que no es realmente las enseñanzas de Jesús, y cómo pasó lo mismo con el profeta Mohammed y Abu Bakr y Omar, que cuando él muere hay textos que toman, textos que dejan, textos que prenden fuego y toman el Islam y toman el mando y las riendas del Islam cuando no son las personas que él designó al Imam Ali y a los 12 imames después de él, y después nombró a quienes iban a ser los Mahdis, y por eso hoy estamos con Abbas-Sadegh de Les La Paz. Entonces básicamente lo que él está diciendo es que lamentablemente en la historia de la religión siempre hubieron quizás dos corrientes: la corriente que realmente ha sido elegida por Dios y la corriente que toma la religión porque tiene otros intereses. Dios no es el interés principal, el principal interés no es guiar a las personas, tiene que ver con dinero, tiene que ver con poder, tiene que ver con miedo. Muchas veces la gente está ahí simplemente porque es un títere de poderes más grandes, y ese es el resultado de los textos y el conocimiento que tenemos, si es que no estamos con el hombre que ha sido designado por Dios en la época en que estamos vivos. Y reiteramos, eso es uno de los ejes de nuestras creencias, que siempre hay un hombre que es designado por Dios. Si hay humanidad, hay un hombre que ha sido designado por Dios. Esa es como una garantía de Dios. Eso es un entrehecho. Dios jamás dejaría a su humanidad sola, jamás la dejaría sin guía, y por eso el profeta Mohammed de La Paz dijo y dejó claro para la humanidad entera que si alguien muere sin encontrar al imam de su tiempo, muere la muerte de la ignorancia o termina en el infierno, lo cual quiere decir que eso es el motivo número uno por lo cual la persona está viva en este mundo, es encontrar a esa persona. Sí, es muy importante entender también que con cada profeta, con cada mensajero y tal, siempre estuvieron como sus grupos de seguidores, las personas en las que estos profetas y mensajeros confiaban, aquellos a quienes ellos le encargaron la transmisión de su mensaje, como por ejemplo en el caso de Jesús, tienes a los apóstoles de Jesús, ¿no es cierto? Tienes a Pedro, tienes a Felipe, tienes a Tomás, tienes a estos apóstoles que se permanecieron firmes con él. En el caso del profeta Mohammed, la paz con él y con su familia, tienes al Imam Ali, tienes a la señora Fátima, tienes al Imam al-Hassan, tienes al Imam al-Hussein, que explícitamente tenemos menciones en la Biblia de los apóstoles, en las fuentes islámicas de la familia del profeta Mohammed, que son las personas que van a ser encargadas de transmitir el mensaje, las fuentes más confiables. Exacto. Y luego tienes
tienes en ambos lados gente, por ejemplo, como Judas Iscariote, gente como otras personas que a lo mejor no los sumos sacerdotes, tienes por ejemplo, digamos, Nicodemo, tienes o sea, todas estas personas que no necesariamente Constantino, pero digamos dentro de la propia dentro del propio histórico okay. Del movimiento de Jesús, ¿no? Sí. Tienes personas como Nicodemo, tienes personas como Lázaro, tienes personas como Juana de Chuza, María Magdalena, parte de los apóstoles, ¿no? Pero a lo que me refiero es que hay un grupo de personas que son las personas que legítimamente, y tenemos evidencia, una constancia de que el enviado, Jesús, la paz sea con él, los autoriza a esparcir el mensaje, y luego tienes un montón de personas que estaban alrededor que también tuvieron, hablaron al respecto. Lo mismo tenemos en el caso del profeta Mohammed. Tienes a la familia del profeta como las personas autorizadas, y luego tienes muchísima gente a su alrededor que lo conocieron, que hablaron con él, que tuvieron información y que compartieron información a lo largo de la historia. Entonces, una de las cosas que hacemos en la religión Ahmadía de la Paz y la Luz es tomar de aquellos que fueron realmente designados por los profetas para encargarse de la transmisión del mensaje. Entonces, en el caso del profeta Mohammed, la paz sea con él y con su familia, ¿en quién confiamos? Confiamos en las personas que él designó en su testamento como aquellos que se iban a encargar de la transmisión de los mensajes. Escuchamos de ellos, tomamos de ellos, creemos en las interpretaciones y la versión de la historia que ellos contaron. Creemos de hecho que ellos son el Corán mismo, porque tienen el mismo espíritu y solo ellos lo pueden interpretar. Exactamente. Y luego tenemos todas estas personas que están alrededor, que no necesariamente todos son mentirosos, que no necesariamente todas son malas personas, no necesariamente todos, pero tampoco necesariamente todos tienen la verdad absoluta de las cosas, ¿no es cierto? Tenemos en el caso del Islam, por ejemplo, ¿no? Abu Bakr y Omar, después de la muerte del profeta Mohammed, sí, la paz sea con él y con su familia, hay constancia histórica de que prohibieron a las personas, llamaron a las personas que habían escuchado y que habían escrito cualquier hadiz del profeta Mohammed, los llamaron, los trajeron, juntaron todo y quemaron todos los documentos históricos, digamos, de que habían que se habían sido escritos a lo largo de la vida del profeta Mohammed, y quemaron todos esos. Tenemos lo mismo en la historia del cristianismo, ¿no? Hay un momento en el cual hay un concilio en el cual se decide cuáles son las cosas que vamos a incluir dentro de la Biblia, y el resto de todos los escritos alrededor también fueron quemados, ¿no? Es exactamente la misma, son situaciones muy similares. Entonces, básicamente, la información que tomamos viene de esas fuentes desafortunadamente a lo largo de la mayoría, porque llegaron personas al poder que no necesariamente habían sido designadas por Dios y que no necesariamente tenían la tarea de Dios en mente, que fueron las que promovieron estas versiones oficiales de la historia, y básicamente lo que sucede es que los textos en el Islam está muy claro, los textos de la familia del profeta Mohammed fueron rechazados por la mayoría de los seguidores, ¿no? De la mayoría de los musulmanes. Lo mismo en la historia del cristianismo, no tenemos textos de Pedro, no tenemos textos de María Magdalena, no tenemos textos de Felipe, no tenemos textos de los apóstoles de Jesús. Tenemos algunos testimonios fuera, ¿no? Que pretendidamente son de estos discípulos, y bueno, tomamos de aquellos que fueron designados por Dios, aunque la mayoría de la gente los rechace, y el Imam Ali, la paz sea con él, nos dijo: la mayoría de la verdad está en aquello que rechazas. Uh-huh. Sí, y que también está escrito que es muy difícil de encontrar la verdad en donde están las mayorías, generalmente sí, no está ahí. Sí, exactamente. ¿Vamos con la próxima? Uh-huh. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Dice: saludos, soy un ex musulmán de Arabia Saudita. Me distancié del Islam debido a los horrores que asoció con él, desde matanzas y asesinatos hasta fantasías del más allá que no se pueden comprobar. Tengo algunas preguntas y reflexiones que me gustaría expresar. ¿Qué le dirías a los ex musulmanes que están conscientes del historial de Mohammed de matrimonio infantil, matanzas y caudillismo? ¿Y cuál es tu evidencia de que Jesús mencionó o profetizó la venida de Mohammed? Uh-huh.
Sí, acá hay muchas cosas. Esto me da pie a que realmente invitemos a las personas a mirar el video que hoy salió a la 1 de la tarde aquí del Reino Unido. Sí. Es un video que es como que el hincapié de una revolución. ¿Debería de ser así? No. Desde mi punto de vista, debería de ser que la gente esté agradecida de saber la verdad, cuál es la verdad de todas las cosas, pero sabemos que sin que Abba Sadek de La Paz haya revelado lo que reveló hoy, ya tiene un montón de detractores, tiene un montón de enemigos, un montón de amenazas, él y nosotros también. Entonces, esperamos que esto no sea el caso esta vez, pero es probable que a partir de la información que salió hoy, que tiene mucho que ver con esta pregunta, sí. Esta pregunta es una versión cortita de esa respuesta. Este es un video de 48 minutos que realmente, les digo a todos, vayan de Mahdi has appeared, crean en Abba Sadek, no crean en Abba Sadek, si creen en Abba Sadek, por supuesto, si no, si están investigando, vayan, si no creen en él, vayan y miren este video y luego vayan a hacer su research, ¿no? Ya hay doblaje en español, el doblaje automático de YouTube ya lo tiene, ya está disponible en español. El video en español se llama El doble rasero de los cristianos al criticar el Islam, o en inglés es El doble estándar de los cristianos al criticar el Islam, o The Double Standard of Christians when Criticizing Islam. Entonces vayan y búsquenlo. Es un video extremadamente importante para poner, es un video que pone todos los puntos sobre las IES, ¿no? Es un video donde Abba Sadek de La Paz toma al diablo por los cuernos, ¿no? Y muestra el estado actual de la discusión, de la discusión actual entre cristianos y musulmanes, y abre puertas, sinceramente. Es un video que más allá de la información, que es información muy fuerte, es información que en un mundo en el cual la verdad fuera la moneda de cambio normal de la gente, sería un video que ni siquiera a nadie le importaría. Nadie escucharía ni una gota. No sería nada nuevo. Pero en un mundo en el cual las religiones han estado prohibiendo que se discutan estas cosas. Y endoctrinando lo opuesto. Exactamente. Y censurando información y controlando y tachando de herejes a las personas que hablan de estas cosas, que no es nada sino lo que está escrito en los documentos históricos. Exacto, sí se va, Si no fuera por eso, insistimos, sería algo muy normal, sería algo que todo mundo fácilmente sabría y tendría al alcance de la mano, pero debido a que no es este mundo, el mundo en el que estamos viviendo, es un video que a cualquier persona le puede servir como puntapié de una apertura mental, y sí, también de una ética de cómo, de cómo llegar a conclusiones con respecto a la religión del otro. Y también creo que cualquier persona que lo esté mirando, y creo que independientemente de su religión, o incluso si es ateo, si lo estás mirando, de repente pensará, pero en realidad, o sea, es musulmán. Después decís, no, pero en realidad está en contra de lo que toda esta gente creyó y dice que el Corán está, entonces es cristiano. No, entonces no, porque está diciendo que esto. Entonces realmente te das cuenta que ese es el precio que paga una persona que habla la verdad. O sea, que realmente nadie puede ponerlo en un lugar y que esa persona tampoco, sabiendo las consecuencias de lo que está diciendo, no intenta encontrar refugio en ninguna de estas creencias anteriores, sino que realmente se para con la verdad, habla con la verdad, y a partir de ahí y que este video no es otra cosa más que, como seguimos diciendo, lo mismo que estos videos que estamos discutiendo en estos programas de las preguntas y las respuestas, no es más que Abba Sadek de La Paz cumpliendo su palabra de cuando invitó a la gente a traer preguntas y traer discusiones sobre la mesa, y a sentarnos sobre la mesa y hablar de aquí hasta el fin del mundo si es necesario, pero sacar las cosas en claro, de sacar algo de lo cual podamos
podamos aferrarnos y podamos decir esto es verdad, ¿no? Mostrar todas las evidencias, no tener miedo a ningún tipo de no, porque si no la verdad no tiene chance. O sea, si seguimos con miedo, la verdad no tiene chance. Y un hombre de Dios viene a decirle la verdad a la gente. Viene porque es necesaria, la verdad es necesaria. Claro. Es porque la mentira ha casi comido y tomado absolutamente todo. Sí. Entonces un hombre que viene con el Espíritu de Dios en la tierra, viene con la verdad. Y por eso le dicen también, ¿no?, que el conocimiento, el arma, la famosa arma del profeta Mohammed, la famosa arma de los profetas y mensajeros y del Caim, es el conocimiento. Sí. Porque eso es lo que corta, ¿no?, la verdad con la mentira y hace como una línea súper clara. Sí, sin duda. Y mírenlo, y como siempre decimos, y luego investiguen, y si estaban en lo correcto, pues perfecto, porque entonces, genial, ahora realmente lo saben, está comprobado. Y si no, pues genial también, que se están liberando de aquellos que trataban de dominarlos y endoctrinarlos, y pueden saber cuál es la verdad desde la narrativa de Dios, y no de la narrativa de los hombres, que se hacen pasar por personas que deberían de ser escuchadas, pero no les traen ninguna prueba real de por qué deberían de estar escuchándolos. En fin, entonces con respecto a la pregunta es... ¿Cómo justificas las acciones de Mohammed con respecto a lo que su historial dice de haberse casado con una niña, matrimonio infantil, y su comportamiento caudillista, básicamente? Sí, a mí me gustaría resumirlo a algo muy cortito que tiene que ver también con el video, que es... o sea, primero que nada, me encanta cómo empieza Basadek la respuesta, que dice, muchas gracias por tu pregunta, es una pregunta muy importante, te agradezco por la pregunta y además te felicito porque en realidad una persona que apostata de una religión así, o sea, es porque tiene sentido común, básicamente. No lo estoy nombrando en mis propias palabras, pero él le está diciendo, sí, la verdad, que si eso fuera la religión, sería normal para cualquier persona que tiene como ciertos sentimientos o cierta brújula de lo que está bien y lo que está mal, que hayas apostatado de esa religión. Claro. Es correcto. Es correcto. Pero lo que él está diciendo es que en realidad esa no es la verdad. Esa no es la verdad acerca del profeta Mohammed, la paz con él y su familia. Esa no es la verdad de lo que hizo, de la edad que tenía ella. Esa no es la realidad de por qué el profeta Mohammed al final se ve forzado a estar en guerra, cuando él está diciendo que la religión no es nada más que el amor. Habla de que Dios odia las guerras, habla que Dios odia la muerte, que no le gustan los enfrentamientos, que el profeta Mohammed, incluso después de 13 años de predicar, se fue hacia Medina para dejar a la Meca porque lo estaban acorralando, se fue en busca de paz y lo siguieron buscando hasta ese punto. Y hay un momento en donde, y esto también tiene que ver con una defensa de la religión, ¿no?, con una defensa de la verdad. Hay un momento en que las personas tienen que proteger la razón por la que vinieron a este mundo, tienen que proteger a las personas que están apostando sus vidas por defender la verdad para ellos y las generaciones a venir. Y entonces por eso se encontró en la situación de tener que estar en guerras. Y lo de Aisha, dice, definitivamente empieza diciendo, no es cierto. Y si ven el video de hoy, pueden encontrar toda la explicación, ¿no?, acerca de Aisha. Es una explicación muy larga acerca de la fuente de esa información, ¿no? Pero más que nada eso, ir a la fuente. Esta es una persona, y quiero que vayan de vuelta a sus padres y vayan a sus eruditos religiosos y vayan a sus políticos, y quiero ver quiénes de todos ellos le dicen, investiga acerca de mí. Sí. Quiero que no me sigas y no me escuches hasta que no te cerciores 100% que soy elegido por Dios, que tengo las pruebas de que en realidad deberías de seguirme. ¿Quién está haciendo eso? Él no solo les está diciendo, investiguen acerca de mí, pero eso significa también investiguen acerca de esas personas que estuvieron siguiendo o esos libros que estuvieron leyendo. Claro. Y ahí pueden discernir acerca de qué es la verdad y qué es la mentira. Y sobre todo, levanta la apuesta más y dice, pregúntenle a Dios acerca de mí. Así que, si hay alguien que están siguiendo, o sea, que les haya dado... Mis padres siempre creyeron que los tenía que escuchar, como padres que son, pero en realidad, las autoridades políticas que estaban de turno y los religiosos de turno siempre sienten y sintieron en mi vida que los tenía que escuchar. Pero a mí nadie realmente tuvo la apertura de decir, investiga todo acerca de mí para saber que realmente yo solo respondo al poder principal y no es mi voluntad, ni te estoy hablando desde mi opinión, sino que estoy hablando acerca de lo que Dios quiso, y estas son mis pruebas. Nunca. Y el único hombre que lo hace
O sea que gracias a Dios lo estoy siguiendo y que también, además, nadie, ni mis padres, ni ninguna de las personas que nombré antes dijo pregúntale a Dios acerca de mí, ni hablar. Y el hombre que estoy siguiendo, gracias a Dios, habla así y me encuentro con la sorpresa de que cuando él proclama, como proclamaron todos sus profetas y mensajeros, ustedes no le creen y lo atacan con una irresponsabilidad hacia sus propias vidas y las vidas de los demás que yo nunca vi. Y se los digo desde una perspectiva de una persona que ni siquiera era religiosa antes de venir. Estoy asombrada cómo saben supuestamente acerca de la historia de sus profetas y mensajeros y son tan rápidos y tan irresponsables de juzgar a una persona que se proclama exactamente de la misma forma que las personas de sus libros. Me tienen asombrada. Quisiera expandir un poco más acerca del tema de la guerra, porque sí, creo que en el mundo cristiano y en el mundo de habla hispana, personalmente en el TikTok Live he recibido muchas personas que hablan de esto, ¿no? Y quería hacerle eco a la respuesta que da Abba Sadek con respecto a este tema, ¿no? Abba Sadek de Les La Paz dice, mira, tienes que entender primero que nada el contexto en el cual el profeta Mohammed, la paz sea con él y con su familia, trató de predicar el Islam. ¿Vale? El profeta Mohammed viene a predicar que solamente hay un Dios que debe ser adorado. Viene a predicar que la gente debe de comportarse y tratar bien a las personas. A predicar que la religión es amor, ¿no? Que cuidar los unos de los otros, eso es la religión, ¿no? Viene a tratar de elevar la calidad moral de los personas, a liberar a los esclavos, por ejemplo, a las mujeres, a defender a Jesús. Sí. Pero ¿en qué? El contexto. ¿En qué contexto? El profeta Mohammed, la paz sea con él y con su familia, el contexto en el que vino era un contexto en el que la gente, estaba adorando palos, estaba adorando piedras, estaba adorando dioses que ellos fabricaban ellos mismos, agarraban dátiles, que recogían dátiles y construían un ídolo hecho de dátiles y creían realmente que ese ídolo los veía, que los escuchaba, que escuchaba sus oraciones y tal, y adoraban a ese ídolo que ellos habían creado con sus mismos dátiles. Y luego agarraban cuando tenían hambre y agarraban a su ídolo y se lo comían, ¿no? Esa era la mentalidad de la gente, o sea, era una mentalidad muy primitiva, por decirlo de alguna manera, pero además de eso, no solamente estaban en eso, sino que por ejemplo, era gente que enterraba vivas a sus hijas porque no soportaban la vergüenza de tener una hija mujer, y entonces en el momento en que nacía su hijo o su hija, porque no había ultrasonidos en ese momento, no sabían qué era hasta que nacía, en el momento en el que se daban cuenta de que era niña, en ese momento ya iban y las enterraban vivas. ¿Qué más? Eran personas, muchas tribus. Sí, donde se mataban sin pensarlo, sin compasión, sin reflexión, sin ningún clase de moral. Exactamente. Mucha gente de aquella época, había tribus enteras que se dedicaban a la guerra, que comían de lo que conseguían en la guerra, ¿no? Su sustento era la guerra, básicamente. Era como bien decías, las disputas, era un pueblo, eran gente que bebía muchísimo alcohol, por ejemplo, y lo mismo, el alcohol siempre genera problemas, ¿no? El exceso del alcohol genera problemas entre la gente. Era una sociedad en la cual a las esclavas les prohibían llevar el torso cubierto con nada, ¿no? Tenían que andar con el torso desnudo. Y en este contexto es que el profeta Mohammed empieza a predicar el Islam de manera totalmente pacífica durante 13 años. Durante 13 años empieza a predicar y empieza a tener seguidores, y los seguidores empiezan a ser oprimidos. Uno de los primeros mártires del Islam fueron unos esclavos que cuando sus maestros, sus dueños se enteraron de que se habían convertido al Islam, simplemente los mataron sin piedad. Y para hacerlos un ejemplo, ¿no? Como para enviar un mensaje y decir, cualquiera que siga la religión de Mohammed, esto es lo que les va a pasar. Cualquier ¿no? esclavo que se quiera liberar de nosotros, este es el resultado. Exactamente. El propio profeta Mohammed lo intentaron asesinar varias veces durante su vida en la Meca.
hubo grupos de musulmanes que antes de que salieran en la migración, en la hijra, ya habían tenido que migrar hacia Abisinia, que es hoy en día Etiopía. Ya un grupo de musulmanes se había tenido que ir allá por la opresión y el clima de persecución que había en contra de ellos. Quiero poner un paréntesis también que la gente no sabe, es que antes del profeta ser profeta, la gente de ahí, o sea, estamos hablando que él recibió todos estos ataques, ese era el contexto, y sin embargo, la gente de allí, antes de ser profeta, lo conocían como el hombre, como el confiable, como el honesto. Sí, hasta el punto que, por ejemplo, en una ocasión le dijeron: Mohammed, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que te hagamos rey? Ok, te hacemos nuestro rey. ¿Quieres que te demos esto? ¿Quieres riquezas? Ok, te las damos. Pero deja de predicar tu religión y deja de decir que nuestros ídolos son falsos, ¿no? O sea, hasta ese punto, imagínate, sus propios enemigos estaban dispuestos a hacerlo su rey. ¿Y por qué es esto? Obviamente porque conocían el carácter del profeta Mohammed, la paz sea con él y con su familia. Lo que no podían soportar era la verdad con la que había venido, y el hecho de que su predicación exigía que se estableciera la justicia en la tierra. Eso era lo que el problema es que la gente no entiende, creo que es un factor común con lo que estás diciendo, es que a ese hombre no se le puede pedir nada porque él ni siquiera está priorizando su propia voluntad, lo que hace es seguir la voluntad de Dios. Entonces no tiene ningún remedio que nadie le venga a pedir: por favor, no digas tanto esto, no digas tanto lo otro, o haz esto, o haz el otro, porque esa persona no está funcionando en base de lo que la gente quiere, porque lo que la gente quiere la llevó al punto en donde están. No está funcionando en base de lo que él quiere, porque por esa razón es que se transformó en el envase que puede tener el Espíritu Santo. Entonces, y eso pasa mucho hoy en día, la gente no se da cuenta que al pelear o tratar de disuadir o hablar o hacer otra cosa distinta de lo que el Espíritu de Dios está diciendo en este momento, y esto es una prueba para todos cuando aparece también, es que no están rechazando al hombre, están rechazando a Dios y la forma en que Dios quiere enfrentar a su creación. Claro. En este clima de opresión, el profeta Mohammed escapa junto con toda la gente, hacen un éxodo hacia otra ciudad, se les abre la oportunidad de establecer una ciudad en un lugar llamado Medina, se van y los persiguen. No se quedaron conformes con que se fueran, sino que fueron a perseguirlos y a tratar de hacerles la guerra para devolverlos de nuevo y reclamar de vuelta a sus esclavos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, y Abba Sadik también hace la reflexión, ¿no? O sea, en todas las religiones, incluso las personas que no son religiosas, a pesar de que todos estamos de acuerdo en que la violencia no debería ser el primer recurso de nadie, ¿no? Y que no es algo que esté bien. Tratar que los seres humanos se estén tratando con violencia los unos a los otros es algo, pues no es algo digno de la humanidad verdadera, ¿no? Sin embargo, todos también están de acuerdo en que llegan momentos en que la violencia no solamente no es prohibida, sino que es aconsejable, que es recomendable, que es peor no actuar con violencia que utilizar la violencia, ¿no? Hay veces que es mejor utilizar la violencia. Todo el mundo está de acuerdo con eso, tanto en el mundo religioso como en el mundo político, como en el mundo social. Incluso las leyes de los hombres, Kevin, si vamos a las leyes de la sociedad, si viene alguien a atacarte, o sea, tú no podés por ti mismo ir y atacar a una persona, matarla, pero si viene alguien a atacarte en defensa propia, no sos culpable. Exactamente. Entonces, si las leyes si aceptamos que les hacen eso, sí, todos están de acuerdo en eso, ¿no? Y entonces esa es la razón por la cual el profeta Mohammed tiene que enfrentarse a ciertas guerras, ¿no? Todo en autodefensa y todo en defensa de la religión y de los creyentes. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo y los dejamos con esto y nos vemos la próxima. La paz, la misericordia de Dios y sus bendiciones sean con ustedes. Gracias.